fiebre, dolores articulares y se va a prescribir naproxeno sódico, ácido fólico y complejo B. El 4 de febrero, el paciente va a presentar adenopatías cervicales, sinovitis del carpo, del tobillo izquierdo con limitación a la extensión y se van a mostrar 2 fotos. En esta primera, una radiografía, vemos el pie que hay una alteración del arco a nivel del astrágalo. En radiografía de cráneo hay signos de inflamación aumentados, ¿no? En el pie, alteración del arco a nivel del astrágalo, ecodoppler normal y se diagnostica artritis reumatoidea juvenil. Se le prescribe con metotrexato, 2 tabletas semanal, prednisona, la marca Cortiprex, 1 mililitro cada día a las 8. Loratadina, 1 cucharada cada día, calcio oral, complejo B y ácido fólico. Acá tenemos la otra foto del paciente. Luego, el 25 de febrero, va a presentar dolor a nivel de los carpos con fiebre ocasional no cuantificada y se le prescribe metotrexato 3 tabletas semanales, aumenta la dosis, y el Cortiprex a 0,6 mililitros cada día, ¿no? Disminuye la dosis. Y también complejo B y ácido fólico. Ya el 11 de marzo ingresa por emergencia por presentar alza térmica no cuantificada, tos con secreción, rinorrea amarillenta, dolor de articulaciones de codos, tobillos y muñecas, acompañado de edema. La madre le administra acetaminofén, pero no hay mejoría. Y el paciente se exacerba su dolor de las articulaciones al movimiento, está taquipnéico y taquicárdico. Los campos pulmonares en esta foto se observan estertores subcrepitantes y el diagnóstico es una bronconeumonía. Se prescribe penicilina G. Hay un infiltrado neumónico en el parénquima pulmonar derecho. Luego el 24 de marzo se tiene por diagnóstico, ¿no?, la artritis reumatoidea juvenil. Se le da naproxeno, 10 miligramos por kilogramo por día, cada 12 horas. Interconsulta fisiatría y se suspende el metotrexato y corticoide por 1 semana. Y ya para terminar, el fondo de ojo sale normal el 24 de marzo y el 7 de abril es dado de alta por una mejoría, ¿no? Y estos son los exámenes de laboratorio que se le sacan en diferentes fechas. Ese es el caso, doctor. Ok, comenzamos con... ¿Me escuchan un eco? Yo le escucho normal, doctor. Entonces empezamos a resolver las preguntas. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien. Bien. Buenas noches, compañero, doctora. Voy a pasar a responder las primeras 2 preguntas del caso clínico. Bueno, la primera es elaborar un listado de problemas. Lo he puesto como síntomas y signos, pero también como manifestaciones radiológicas y alteraciones de laboratorio. Con respecto a los síntomas que presenta el pacientito, bueno, va a presentar fiebre vespertina, inicialmente de 4 semanas de evolución. También el texto refiere, o la historia clínica menciona que presenta escalofríos, artralgia, a nivel de los, inicialmente, en tobillos y rodillas, con dificultad para la marcha. 1 año después, presenta dolor en carpo y tobillo izquierdo, con limitación a la extensión. Y luego de ello, también va a presentar, o se va a adicionar un dolor articular a nivel de las muñecas, codos y tobillos. Como lo mencionan en plural, no especifican si es bilateral o no, solamente lo mencionan en plural. Asumo que debe ser bilateral, para que mencionen que se adiciona también eso. Hay mialgia, dolor en la región clavicular derecha, se sospechaba de una fractura, pero, una luxación de hombro,
pero la radiografía descartó ello, ¿no? Y se maneja como, bueno, como un dolor en esa región. Y hay limitación funcional del hombro derecho. Con respecto a los signos, la fiebre también puede ser tanto como un síntoma como un signo, y como mencioné anteriormente, primero es vespertina con una evolución de 4 semanas, luego se hace intermitente, la madre no lo cuantifica, pero mencionan que es de moderada a alta intensidad y persiste un año después, la fiebre. Hay déficit de peso, hay lesiones dérmicas en las manos, también presenta alteraciones en la marcha, hay limitación en la marcha, justamente por el dolor en las rodillas y en los tobillos, hay adenopatías cervicales, sinovitis del carpo y tobillo izquierdo, con limitación en la extensión, presenta edema, no especifica dónde, pero bueno, asumo que debe ser en los codos, tobillos, en las zonas comprometidas. Presenta tos con secreción y rinorrea amarillenta, ¿no? El color amarillento nos podría hacer pensar que hay una infección. Con respecto a las manifestaciones radiológicas, mencionan que en una radiografía de cráneo hay signos de inflamación aumentada. No sé qué tan cierto puede ser ello, doctora. Quisiera que nos saque de la duda, de repente cuando termine esta parte. ¿A qué se refieren con ello? Yo me imagino, no sé. No se le escucha bien, doctora. Les escucho. ¿Ahora me escuchan bien? Lo que pasa es que estoy con la laptop y mi celular. Miren, yo no he hecho este caso clínico, pero lo que entiendo en esa parte es, o lo que me imagino que quiere decir, porque creo que está mal redactado, me imagino que es aumento de partes blandas. Claro. He tratado de interpretarlo, pero bueno, lo he colocado tal como estaba. Claro, es mejor colocarlo tal como está. Ya. Continúa, por favor. Ok. En la radiografía de la región del pie, hay una alteración en el arco a nivel del astrágalo, y en la radiografía de tórax se encuentra un infiltrado neumónico en el parénquima pulmonar derecho. Con respecto a las alteraciones de laboratorio, hay presencia de Ascaris lumbricoide. Esto averigüé y se hace por un examen de microscopía de las heces. También el ASO, la prueba de antiestreptolicinao, se encuentra elevado, está elevado. Los valores normales en un niño debería ser por debajo de 150 unidades por mililitro, pero en este caso, en este paciente, está por 500 unidades por mililitro, está elevado. También el PCR, la proteína C reactiva, está elevado tanto cualitativa como cuantitativamente. Se le realiza una punción lumbar y bueno, se encuentra monocitosis y eosinofilia moderada. Las pruebas de factor reumatoideo y anticuerpo anticitrulinado salen negativos ambos, y el colesterol, la urea y la creatinina están bajos. Hay leucocitosis, hay células, segmentados, ¿no? Que son los neutrófilos jóvenes, pero posiblemente se estén produciendo por una infección que conocemos también como una desviación a la izquierda de la producción de estos segmentados. Y bueno, hay anemia tanto por hematocrito como por hemoglobina. Están disminuidos los valores. Con respecto a identificar los órganos y los sistemas que están afectados, con respecto a los órganos, he tomado en cuenta la piel, ya que se van a presentar lesiones térmicas hipercrómicas en las manos. Con respecto a los pulmones, se van a escuchar estertores subcrepitantes en ambos campos pulmonares, lo que se corrobora en una radiografía de tórax, y hay la presencia de un infiltrado alveolar en el pulmón derecho, lo que concluyen con una bronconeumonía. Con respecto a los sistemas que he podido identificar, vamos a tener el sistema respiratorio por la faringoamigdalitis. A repetición también va a presentar rinofaringitis, gripes frecuentes,
tos con secreciones, rinorrea con secreciones amarillentas, y bueno, y la taquimia también. Con respecto al sistema cardiovascular, presenta taquicardia, y por la presencia de episodios diarreicos frecuentes, y también los parásitos, como el ascaris, y la hiporexia, considerado al sistema gastrointestinal. Con respecto al sistema osteomuscular, osteoarticular, perdón, hay presencia de artralgia, tanto en tobillos y rodillas, con limitación funcional. Y con respecto al sistema musculoesquelético, presenta mialgia, igual con limitación funcional en el hombro derecho. Y con respecto a las adenopatías cervicales, estarían comprometiendo al sistema linfático. Eso es todo lo que he podido detectar. Ok, gracias. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, doctora, buenas noches. Ahí le comparto mis diapositivas. ¿Se ve la diapositiva, doctora? Sí se ve. Bueno, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. A mí me ha tocado hablar sobre la pregunta 3 y 4. Primero vamos a ir a la pregunta 3, que sustente los síndromes y luego su diagnóstico explicando su fisiopatología. Bueno, primero vamos a hablar de diferentes síntomas que vamos a encontrar con el paciente dependiendo de los signos y síntomas que se ha encontrado. Primero sería un síndrome infeccioso. No olvidemos que el paciente ha tenido un PCR elevado de 368, ¿no? El 12-3 del 9. El paciente también se le encontró con fiebre, refiere haber tenido giardiasis, amigdalitis, y ácido repetitivo, ¿no? Si nosotros hablamos de su fisiopatología, hablamos que hay una respuesta de inmunidad ante los agentes infecciosos, siempre con linfocitos B, linfocitos T, citoquinas y los IL. También lo que podemos encontrar en el pacientito era un síndrome doloroso, porque no olvidarnos que el paciente que refería a artralgias, que era un dolor articular. Este dolor articular se dio de repetidas veces. También encontramos mialgias, dolor a nivel de la región clavicular derecha que también se encontró. Y no olvidarnos, si hablamos de su fisiopatología, hablamos que hay un estímulo doloroso como una respuesta que siempre va a haber un signo de inflamación, ¿no? Como la mialgia y las artralgias. Al haber un daño tisular, puede haber un endotelio, por desactivar los fosfolípidos, ¿no? Lo cual va a haber una respuesta en el PG generando dolor. Porque cuando hay, no olvidarnos que siempre en las mialgias y las artralgias hay un dolor articular. Entonces, por la fisiopatología, el paciente va a estar sintiendo dolor y puede ser repetidas veces, ¿no? Otro síndrome es el síndrome febril, ¿no? Que es una fiebre recurrente. Si hablamos de fisiopatología, se puede hablar de un IL-6, ¿no? Que va a estar desatado por una respuesta inmunológica. Otro síndrome puede ser el síndrome de consodilación. Aquí hablamos de los estestores subcrepitantes, tos con expectoración que se encontró, una rinorrea amarillenta, una rinorrea amarillenta, fiebre, taquicardia y taquidea, ¿no? Y cuando hablamos de fisiopatología, hablamos de una inflamación del pulmón, ¿no? A nivel de los alveolos, que puede haber una infiltración de leucocitos, un exudado del tejido afectando, ¿no? Que pueden estar afectados, y los microorganismos, que tiene que ver ya con una permeabilidad de las vías de conducción. Otro tipo de síndrome son el síndrome inflamatorio. Esto comenzó con una inflamación que viene a ser oligoarticular. No olvidarnos siempre de poliarticular, oligoarticular. El paciente empezó con una inflamación oligoarticular en el tobillo izquierdo, ya después presentó dolor en articulaciones, por ejemplo, ¿no? En los codos, tobillos y muñecas. Cuando hablamos ya de los dos codos, los dos tobillos y las dos muñecas, ya viene a ser poliarticular, ¿no? Entonces, y aparte se presentó un PCR elevado, fiebre, como también presentó signos de inflamación general, ¿no? Y acá cabe recalcar en la fisiopatología que el que se intentó que el cuerpo, ¿no? El cuerpo sí quiere una autoprotección, entonces como objetivo
de eliminar los estímulos nocivos, lo cual, ¿qué pasa con el cuerpo? Puede producir dolor, hinchazón, calor o entojecimiento, ¿ya? ¿No? Ya que lo primero que se va a dar es la liberación de los mediadores de la inflamación, ¿no? Teniendo un efecto en los mediadores, ¿no? Por ejemplo, estos mediadores pueden ser la histamina, enzimas políticas, un ratito. Bueno, como estaba en la parte inflamatoria, no olvidamos que cuando hablamos de los mediadores, ¿no? Hablamos de histamina, enzimas proteolíticas, factores quimotácticos, heparina, etc. Otro síndrome que también encontramos en el pacientito fue el síndrome anémico. Bueno, hablamos de una hemoglobina disminuida, que fue por una mala nutrición, ¿no? Por haber tenido vómitos y dice comer alimentos de baja calidad. Otro síndrome también son el síndrome de deshidratación. No olvidemos que la urea y la creatinina estaban disminuidos. Asimismo refiere tener una mala nutrición como antecedentes porque tuvo episodios diarreicos frecuentes el paciente. Entonces la deshidratación, no olvidemos que causa una hipoperfusión renal, pues disminuye el volumen intravascular. Otro síndrome es el síndrome edematoso, porque presentó edema en las articulaciones de los codos, tobillos y muñecas. Entonces, sabemos que al tener un proceso inflamatorio, las moléculas y las células inmunes, el foco inflamatorio, ¿qué pueden causar? O pueden causar unas alteraciones vasculares que van a facilitar, ¿no? que las moléculas desde las sangres vayan a un foco inflamatorio y así a una producción de un edema. Otro síndrome también es de insuficiencia renal aguda. Disculpa, ¿me escuchas? Aquí en esa parte que pones edema en articulaciones, codos, tobillos y muñecas, este edema es un edema de tipo inflamatorio y estaría dentro de tu síndrome inflamatorio articular que estás presentando arriba. ¿Sí? Sí, doctora, sí. Sí, ya lo vi, claro. No lo presentes como separado. Ya, sí, listo. Sí, doctora. Bueno, y para terminar, bueno, un síndrome de insuficiencia renal aguda, no olvidarnos, ¿no? Su creatinina disminuida, no olvidarnos siempre cuando hay una hiperfusión renal, ¿no? Hay una disminución también de muchas veces del volumen intravascular y esto puede traer, que tiene que ver con hemorragias, quemaduras, deshidratación y un síndrome astémico, ¿no? Porque el paciente estaba irritable al manejo, ¿no? Por el dolor articular, malestar general y fiebre, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva nosotros estamos viendo una tabla que cuando hablemos de estos tipos de artritis reumatoide juvenil, vamos a encontrar tipos de artritis, ¿no? Como la sistemática, como la oligoarticular, poligoarticular, pero lo que debemos nosotros rescatar siempre es que cuando estamos viendo o estamos diagnosticando algún tipo de esta artritis, ¿no? Sea por articular o oligoarticular, más que todo en la poligoarticular, no olvidemos que siempre tenemos que ver si es positivo o negativo el factor reumatoide. Por ende hay dos tipos, ¿no? Fuera de la artritis, de la entesitis o la artritis psoriásica, ¿no? Si nosotros podemos saber este cuadro, este pacientito vendría a ser una artritis poliarticular, pero vendría a ser con un factor reumatoide negativo, porque sabemos que en los exámenes que le hicieron el factor reumatoide era negativo y empezó como un oligoarticular, ¿no? Pero de ahí empezó ya con el dolor en los codos, en los tobillos, ¿no? Entonces, al haber más de 6 articulaciones o igual a 6 de articulaciones en el paciente, ya vendría a ser un poliarticular, ¿no? Lo que también podemos decir es que cuando hablamos de una tipo de artritis sistemática, no olvidarnos que tiene que ver con la activación anómala de fagocitos, aumento de citoquinas proinflamatorias y un polimorfismo de genes, ¿no? Cuando hablamos de las oligo o poliarticulares con factor reumatoide negativo, hablamos que está mediada por el CD4, hay un desequilibrio proinflamatorio, ¿no? Y también va a haber unas HLA2 o HLA-DR4, ¿no? Para las poliarticulares y oligoarticulares.
Las poliarticulares, cuando hablamos ya de un factor reumatoide positivo, hablamos de moléculas que indican neovascularización, entradas de células inflamatorias en articulaciones y un HLA-DR4 y HLA-R14. En una artritis entesitis, respuesta del CD8, ¿no? Aumento en un receptor TNF alfa en una membrana sinovial y un HLA-B27. Y para la psoriática, ¿no? Una respuesta de CD8 y de monocitos, ¿no? A super AG, aumento de TNF-alfa en un líquido sinovial y un polimorfismo del G, el receptor IL-23. Pero acá nomás en este cuadro lo que nosotros podríamos ir viendo es, con todo lo que acentuó el paciente, simplemente lo primero que rescatamos, no olvidarnos siempre el ver el factor reumatoide, si es negativo y positivo, y de ahí ver también cuántas de las articulaciones el paciente tiene dolor, para ver también si es oligoarticular como poligoarticular. Bueno, en la pregunta 4 dice, sustente clínicamente su diagnóstico y diagnóstico diferencial. No olvidarnos que el Colegio Americano de Reumatología denomina la artritis reumatoide juvenil. Un ratito, ¿escuchas? En tu diapositiva anterior, Sí, en la anterior, donde está la clasificación, ¿todos están de acuerdo con que es oligopoliarticular? Es ¿O hay oligo, alguien que haya marcado diferente? aparte poliarticular. Es más, el oligo tiene dos subdivisiones. No es que sea o sea, no es que esa clasificación sea oligopoliarticular, o es poliarticular cero negativa, o es poliarticular cero positiva, o es oligoarticular nada más, o es artritis entesitis, o es tipo artropatía psoriásica, o es forma sistémica. Pero no es que sea oligopoliarticular. En el tiempo sí puede comenzar a ser una iniciar como oligo y presentarse luego como poliarticular. ¿Qué características clínicas tiene una forma sistémica? Bueno, doctor, no he averiguado mucho de la sistémica, pero creo que sí estaba, creo que está en el cuadro siguiente, si no me equivoco. Ahí sí están las características, si no me equivoco. ¿Alguien del grupo? Hay una triada, doctora, en la sistémica, que mencionaron que era artritis, fiebre de 2 semanas, por lo menos 2 semanas, y un exantema evanescente, algo así. ¿Y este paciente cumpliría con características parasistémicas, sí o no? Sí, por la fiebre, doctora, sí podría ser. Sí, sí tendría ahí uno de los puntos para la sistémica, porque la fiebre ha sido recurrente. Pero tendremos que ver también Ok. los otros puntos. Ajá. Bueno, continúa, por favor. Bueno, como explicaba, según el colegio, ¿no? Hablamos de este tipo de la artritis juvenil como la artritis, siempre debe haber una duración mínima de 6 meses, ¿no? Con la exclusión de otras enfermedades, ¿no? 6 Y según, semanas, no es 6 meses, 6 semanas. disculpe, 6 semanas. Y la Liga Europea contra el Reumatismo no utiliza el término de artritis crónica juvenil, ¿no? Y se aplica para la forma de poliarticular como factor reumatoide positivo, ¿no? Exige una persistencia mínima de artritis de 3 meses y acepta la asociación de artritis con algunas patologías, ¿no? Y la duración mínima de 6 meses. Bueno, acá está el cuadro que es según las categorías clínicas. Cuando hablamos de una artritis sistemática, ¿no? Hablamos de los criterios de inclusión vendrían a ser una artritis más fiebres, ¿no? Más esta fiebre tiene que tener una evolución más una exantema evanescente, ¿no? Y sin artritis con uno o dos criterios previos, ¿no? Más dos que puede ser una adenopatía, serositis o hepatoesplenomegalia, ¿no? Y de ahí vendría a ser el otro tipo que es la oligoartritis, que es una artritis en menos de 4 articulaciones, ¿no? Persistente, menos de 4 articulaciones durante 6 meses desde el inicio, y una extendida que son más de 5 articulaciones en los 6 meses desde el inicio.
Y de ahí tenemos los dos tipos, ¿no? La poliartritis, que es con el factor reumático positivo o negativo, donde hablamos si es positivo, artritis de más de 5 articulaciones, 6 primeros meses de enfermedad, y el factor reumático positivo tiene que tener dos determinaciones, ¿no? Un intervalo de 3 meses, y si es negativo, artritis de mayores 5 articulaciones, 6 primeros meses de la enfermedad, ¿no? Con el factor reumático negativo. También tenemos una artritis relacionada con entesitis, ¿no? Que es un artritis más entesitis, o también artritis o entesitis y dos signos, ¿no? Que puede ser el dolor, que es en una articulación sacroiliaca, o dolor inflamatorio el lumbrosacro, ¿no? Siempre, por ejemplo, acá se habla inicio en varones es mayor de 6 años, ¿no? Artritis psoriásica, que es artritis y psoriasis, o artritis y dos o más signos, ¿no? Como dactilitis o psoriasis familiares de primer grado, por ejemplo, ¿no? Y artritis indiferenciadas, que es artritis que no cumplan criterios de ninguna categoría o cumplen más de 2 categorías. No olvidarnos que siempre cuando hablamos de artritis o poliartritis, más que todo con las poliartritis es donde tenemos que ver el factor reumático, si es positivo o negativo, para poder diferenciarlo, ¿no? Y este es otro cuadro que encontré que es muy importante, que también habla de los diferentes tipos de esta artritis juvenil. Cuando hablamos de artritis oligoarticular, no olvidemos que es una frecuencia de 50%, ¿no? La primera, siempre en la edad de comienzo de este oligoarticular o este tipo de artritis es en la primera infancia, pico entre 2 a 4 años, sexo femenino, ¿no? Y no olvidarnos que la niña, por ejemplo, preescolar va a tener una monoartritis en rodilla y un ANA positivo, ¿no? Su ANA positivo es del 50-70%. En la poliarticular, pero con un factor reumatoide negativo, hablamos de un 20%, hablamos de un bifásico, ¿no? Pico de 2 a 4 años y 6 a 12 años. Femenino, ANA positivo de 25%, su factor es factor reumático negativo, y la niña va a tener una artritis sistemática en pequeños y grandes articulaciones, ¿no? Cuando hablamos con factor, lo mismo, poliarticular con factor reumático positivo, 5% femenino, pero esto ya es en adolescencia, ¿no? Y niña va a tener una artritis simétrica en pequeñas articulaciones de manos y pies. Sistémico de 5 al 15%, ambos sexos, cualquier edad. Acá ya el paciente puede tener fiebre en picos, artritis, exantema, evanescente y serositis, ¿no? Y artritis relacionada con citis, ¿no? 10 a 15%, mayores de 6 años. Acá hablamos de una artritis periférica asimétrica en centísis y un HLA-B27 positivo, ¿no? No olvidarnos también de la artritis psoriásica, 2%, femenino, ANA positivo del 30 a 50%, niña con artritis asimétrica, puede tener psoriasis o antecedentes de padre con psoriasis, y para finalizar la artritis indiferenciada, que es de un 10%, ¿no? Y eso sería todo, doctora. Gracias. O sea, tus diferenciales son las mismas AIJs. Aparte de las AIJs, ¿qué otro diferencial puede haber? Sí, bueno, doctora, yo es lo que he podido encontrar. No encontré este cuadro y el otro. No encontré uno más de diferencial, doctora. No podría decirlo. O sea, si ustedes encuentran un niño con una poliartritis, su único diagnóstico podría ser una artritis idiopática juvenil, o hay otro tipo de enfermedades que también les pueda producir afección articular a los niños. Una fiebre reumática, doctora. Por supuesto, una fiebre reumática. Otra cosa. Doctora, bueno, Sí, los escucho. si dejamos de lado la edad, podría tratarse una artritis reumatoide por la poliartritis. No, estamos hablando de niños. Estamos hablando de un niño. Bueno. O niños menores de 16 años o pacientes menores de 16 años. Su compañera ya dice puede ser una fiebre reumática. ¿Qué otra cosa puede ser?
Doctora, había... O todos los niños solamente tienen artritis idiopática juvenil, ¿no? ¿Verdad? Hay diagnósticos diferenciales. Celia, ¿qué otro diagnóstico diferencial? había leído que también se confundía mucho con neoplasias y por eso tenían que mandar hematologías siempre para descartar eso. Sí, esto es muy importante. Siempre descartar leucemias en niños. Las leucemias en niños suelen presentarse con fiebre, artritis, mialgias, cuadros muy parecidos a las AIJ. Entonces, siempre tratar de descartar sobre todo procesos malignos hematológicos. ¿Qué más? ¿Algo más? Las causas infecciosas, de etiología viral, ¿no? El dengue, el chikungunya, pueden producir procesos de poliartritis. Inclusive el lupus eritematoso sistémico en niños también puede producir poliartritis, tal como lo hace un adulto, ¿no? Bueno, continuamos. No se olviden poner bien sus diferenciales, ¿ah? En su Word. ¿Se puede observar? Sí, se ve bien. Bien. Entonces vamos a seguir con lo que son criterios y procedimientos diagnósticos. Entonces, en la pregunta 5, nos dicen qué criterios clínicos llevan a elegir cuál método de ayuda diagnóstico. Entonces, para esto vamos a ver los signos y síntomas y, bueno, y a ver la clasificación, lo que ya se habló, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que es un presunto artritis reumatoide juvenil? Porque se va a encontrar que el paciente tiene poliartrias simétricas, generalmente en codo, mano, tobillo, rodilla. También va a tener sinovitis en el carpo y tobillo izquierdo. Va a tener dolor en los miembros inferiores, alteración del arco del astrágalo. Y en el laboratorio vamos a encontrar el PCR aumentado, ¿no? También va a presentar fiebre, va a presentar anemia, linfopenia, ¿no? Y también va a haber lesiones hematológicas, ¿no? Hipercrómicas de la piel. Bien, aquí he puesto el cuadro que ya se habló, entonces en lo que es la poliartritis seronegativa, ya que en los datos de laboratorio nos va a ayudar esto, ¿no? Que es el dato reumatoideo negativo. Y por la cantidad de articulaciones afectadas, es por eso que lo he puesto como si fuera una poliartritis seronegativa, ¿no? Y esos son los subtipos de lo que es esta artritis reumatoide juvenil, ¿no? Hemos visto ya la sistémica, la oligoartritis, la poliartritis seropositiva, negativa, la artritis psoriásica, la artritis relacionada con endocitis y la indiferenciada. Bien. Ahora, 6. Respecto a qué procedimientos diagnósticos o terapéuticos se realiza para el caso de mención. Entonces, lo he dividido así en lo que es radiológico y parte del laboratorio. Entonces, en radiológico se recomienda pedir lo que es una radiografía pulmonar antero-posterior y lateral o oblicua. Igualmente en lo que es la clavícula derecha, con una cierta angulación entre 20 y 40, cefálico hacia caudal, igual con una angulación similar. También se va a pedir una radiografía de rodilla, antero-posterior y lateral, igual del tobillo, de la mano. Generalmente las articulaciones que manifiesta alteraciones, ¿no? Para la parte de lo que es en el laboratorio, vamos a ver lo que es el hemograma, un hemograma completo de serie blanca, roja y plaquetas. En el parte inmunológico hay que ver ahí en lo que son diagnósticos diferenciales, el anti-CCP para el artritis reumatoide, igual el factor reumatoide, ahí cuando nos ayuda el factor reumatoide negativo, ¿no? La antiestreptolicina, también para descartar algunas infecciones por el estreptococo hemolítico, igual la urina un tipo de alergias, y también el ELISA, ¿no? Bien, entonces también vamos a mandar a pedir lo que son las reconocimientos aguda para ver la actividad de la enfermedad, tanto PCR como el volumen de sedimentación globular. El cuerpo cultivo sería también, ya que el paciente va a manifestar, o no, bueno, se va a encontrar que va a tener lo que es una infección por Ascaris lumbricoides, ¿no? Por eso se va a mandar este cuerpo cultivo seriado.
Y por último, he puesto la autocentesis, ¿no? Para ver, diferenciar también un posible becano y hacer un cultivo de esto, ¿no? Puede haber bacterias comunes, supongo. ¿Sí? ¿Eso sería todo? Ok, gracias. Continuamos, por favor. Buenas noches, doctora. Voy a proyectar. La pregunta 7 sería: ¿qué procedimientos terapéuticos se deben realizar? He encontrado dos algoritmos y para este caso podría considerarse, ¿no?, el de la artritis juvenil psoriásica del tipo poliarticular, y por ello se va a observar, ¿no?, si el factor reumatoide está positivo, como acá. Se debe administrar, bueno, esto es del 2011, ¿no? Quería presentarles este del 2011 que está en español, y se debe administrar AINES, así nos indica, corticosteroides sistémicos o intraarticulares. El AINE, la dosis es con la pregunta 8. El metrotexato de 15 a 20 miligramos por metro cuadrado, ¿no?, del bebé o del niño, y cada semana, o sea, es una dosis a la semana. Y se observa si hay mejoría, se debe hacer una vigilancia, control y continuar con la dosis hasta que haya una remisión. Si no, se debe dar anti-TNF y junto con metrotexato. Y si hay mejoría en los 6 meses, mantener este mismo tratamiento, y luego de ello evaluar, ¿no? Se debe evaluar si no hay mejoría con otro anti-TNF y considerar un esteroide oral. En este caso también nos recomienda que podamos darle dentro de los otros fármacos abatacept, tocilizumab y anakinra. Si en caso fuese factor reumatoide negativo, se le debe también dar el AINE, pero en lugar del corticosteroide, un esteroide intraarticular o oral, y también se le debe dar metrotexato, pero solo de 10 miligramos por metro cuadrado. Si hay mejoría, se debe evaluar con control y vigilancia y continuar con esa dosis durante 6 meses. Si no, se debe aumentar un poco más el metrotexato a 15 a 20 miligramos por metro cuadrado. Otras alternativas para fármacos está la sulfasalacina de 30 a 50 miligramos por kilo al día, y máximo se le debe dar 2 gramos al día. La otra alternativa, leflunomida, 10 miligramos. Este sería más o menos según un promedio del metro cuadrado, ¿no?, que tenga el bebé, y ciclosporina. Respecto a este otro algoritmo, yo sí lo he considerado, ¿no?, porque presenta alteración a nivel de, en la radiografía del tórax, ¿no?, se observa alteración pulmonar, y bueno, por eso podemos estar evaluando que puede estar incrementándose hacia sus pulmones, y podríamos considerar este algoritmo. Entonces acá, si presenta la artritis, ¿no?, la inflamación en las articulaciones, se debe manejar como si fuese una artritis oligoarticular o poliarticular, ¿no?, con los fármacos, y observar si hay mejoría. Se debe tener una vigilancia, control y continuar durante 6 meses
pero si no, considerar trasplante autólogo de células tallo. Y si presenta fiebre y otros factores sistémicos, se le debe administrar AINES durante 1 a 2 semanas. Y si hay mejoría, vigilancia nada más. Si no, se le debe dar esteroide sistémico, metilprednisolona, de 20 a 30 miligramos por kilo del bebé por 3 días. Si hay mejoría, reducir esta dosis de esteroide y suspender. Y ver si hay una recaída. Si no hay recaída, solo vigilancia. Si hay recaída, incrementar la dosis de corticosteroides, agregar o cambiar un ahorrador de esteroides. Y el otro caso, ¿no? Si no hay mejoría frente a esta administración, se le puede dar ciclosporina A, tocilizumab, anti-TNF o anacarina o inmunoglobulina. Y esta es... Ya, ahí nos vamos a quedar. Correcto, en el anterior. Miren, cada vez que ustedes ya se están dando cuenta de que hay varias guías clínicas. Todos los países tienen guías clínicas, pero también cada año salen guías clínicas. Entonces, lo ideal es que ustedes traten de ubicar la última guía clínica o la más actualizada. En las AIJ sistémicas, ya hay un biológico de elección, y el biológico de elección es el tocilizumab, que es un inhibidor de la interleucina 6. Ya no estamos rotando entre ciclosporina, otro anti-TNF o anakinra. Cuando hay actividad sistémica, bien como lo dice ese cuadro, lo que debemos usar son esteroides sistémicos, pulsos de metilprednisolona, tal como lo dice ahí, y si pese a ello no hay mejoría, se debe de dar tocilizumab. Es el inhibidor de la interleucina 6 indicado. Y siempre comienzan primero con un DIMAR, que es el metrotexate en todos los casos. En los niños se evita dar mucho corticoide por los eventos adversos que pueda tener, sobre todo sobre su crecimiento. A un compañero suyo les mandé la última guía del 2019 del Colegio Americano y también una guía del 2020. No es una guía realmente, sino es una revisión de tocilizumab y su efectividad en el caso de las formas de AIJ sistémica. Si no fuera sistémica, el primer biológico es un anti-TNF, pues, ¿no? Tipo etanercel. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Y esta es la guía actual, ¿no? O la que le envió al compañero, ¿no? Del 2019 de la American College Rheumatology, donde se observa, acá creo que he puesto, ahí está. Lo que se observa aquí que va a diferenciarse un poco de las anteriores es que frente a una artritis psoriásica juvenil, se le da tanto el AINE y el FARME al inicio, ya que esta acción de darle el FARME, que sería en este caso metrotexato, actúa de modo más eficaz, ¿no? Y esto se le debe dar temprano, indicaron en este estudio. Acá nos menciona la inicial terapia es con el metrotexato, se le puede dar por varias vías y acá nos indica que hay bajas evidencias, pero donde hay moderada evidencia es con el metrotexato junto con el leflunomide. Observarnos si es que hay una baja actividad de la enfermedad, se le debe ir aumentando un poco la dosis de glucocorticoide, incrementar la dosis del mismo FARME y ver luego, ¿no? Posteriormente si hay baja actividad o moderada actividad. ¿Qué pasa si hay moderada actividad? Acá se le debe añadir un fármaco biológico, en este caso inhibidores del TNF. Tenemos al abatacept o tocilizumab, ¿no? Que nos estaba mencionando muy bien la doctora. Y acá se evalúa también si hay baja actividad o si hay moderada actividad. Y se va a observar, ¿no? Si hay una baja actividad, se va a incrementar la terapia
de glucocorticoides, si hay una moderada actividad, se va a cambiar el fármaco biológico, ¿no? Porque no está funcionando por otro triple, ¿no? O otra No, triple cuando terapia hablan de de... una triple terapia, cuando hablan de triple terapia de DIMAR, es agregarle al metotrexato y otros medicamentos tipo DIMAR, por ejemplo, sulfasalacina o hidroxicloroquina. Son terapias combinadas. Cuando hablan de triple DIMAR, son 3 DIMARs convencionales. Aparte del Ah, ya, metotrexate, por perfecto. ejemplo, sulfasalacina, hidroxicloroquina. Y los otros 2 sí son biológicos. De acuerdo, muchas gracias. Y acá nos mencionan, ¿no?, que es altamente recomendado esta mención inicial de darle primero el Farme y el AINE. Sí, y si te das cuenta, sobre todo en los casos que son de baja actividad, no se da glucocorticoides sistémicos, sino solamente se prefiere hacer infiltraciones articulares, porque en los niños, en cierta parte, los glucocorticoides pueden producir muchas alteraciones, sobre todo el retraso de crecimiento, ¿no? Entonces se debe de dar lo mínimo necesario o en la medida de lo posible no está en el esquema desde el inicio del corticoide. Solamente en periodos que sean necesarios se utilizan los corticoides sistémicos y cuando el paciente ya está en mínima actividad, lo ideal es retirarlo y si es que lo necesita, solamente hacer las infiltraciones intraarticulares de glucocorticoides. Muchas gracias, doctor. Claro, porque si es vía así con infiltración, no se produce esos efectos, ¿no? Como elevación de la glucosa, doctora. Esa duda también tengo. En menor cantidad, pues, ¿no? No es lo mismo infiltrarlo una vez cada vez que lo requiera, que debería ser lo mínimo necesario porque ahí figura que está en baja actividad, a que le des todos los días corticoides, ¿no? Pero al ser como una infiltración local, no habría incremento de glucosa, o sí hay de todas formas. No necesariamente, y si es que lo hay, es el día de la infiltración, no necesariamente todos los días. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Tenía esta duda. Y ahora la pregunta 8. Justifique mediante su criterio clínico, fisiopatológico o el uso racional de medicamentos. Acá he puesto algunos medicamentos, ¿no?, dentro de los AINES. Al diclofenaco sódico se le da 1 miligramo, en el caso para los niños, no estamos enfocándonos para los niños o menores de 16 años, ¿no? Se le da 1 miligramo por kilo cada 12 horas y durante 6 meses nada más. ¿Y esto por qué? Porque se observa que hay un alivio del dolor, disminución de la inflamación y también alivio en la rigidez que se produce. ¿Y cómo funciona esto? Es porque este fármaco, su función o su actividad es inhibir la síntesis de las prostaglandinas, que acá nos menciona que es porque lo que se inactiva son las COX, ¿no?, la ciclooxigenasa. De esa forma disminuye la inflamación. Y en el Celecoxib la dosis es de 2 a 4 miligramos por kilo cada 12 horas y durante 2 meses porque ayuda a disminuir la inflamación y en este caso es un poco más específico. Inhibe a la COX-2 y es no competitivo de la COX-2, nos menciona también. Es por ello un poco también bueno, ¿no?, porque es más específico. El metrotexato nos indica de 7.5 hasta 15, ¿no? Como hemos visto, el máximo es hasta 15 miligramos y una vez por semana. Solo durante un año. Recuerden máximo que en niños se calcula la dosis de metrotexate por metro cuadrado de superficie corporal. Sí. Pero acá me ponen de frente, eso sí está un poco raro, ¿no? Porque siempre nos habla de por kilo, pero en el metrotexato me ponen de frente la dosis, 7.5 aquí.
En niños varía eso, ¿no? Es por Claro. metro cuadrado de superficie corporal y es de 10 a 15 más o menos. De 10 a 15 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Muchas gracias, doctora. ¿Qué es lo que hace? Calculándolo más o menos sale entre 7,5 y 15, ¿no? Ah, ya. Pero siempre en niños es metro cuadrado de superficie corporal, acuérdense ya. Ya, doctor. Gracias. ¿Qué es lo que hace el metrotexato? Es disminuir la inflamación y también es un alivio para el dolor, ¿no? Se caracteriza por ser un inmunosupresor, ¿no? Retrasan la enfermedad. ¿Y cómo lo hace? De esta forma, ¿no? Dentro de la otra que se encuentra, esta sería la función por la que se observa la disminución de la inflamación. Disminuye la producción de las citocinas que son proinflamatorias. Estas son la interleuquina y la 12A, entre otros, ¿no? Porque también está el IFN gamma. Y también aumenta la expresión de genes codificadores de proteínas antiinflamatorias. O sea, a los que son antiinflamatorios les ayuda para que de esa manera funcionen contra la inflamación. ¿Quiénes nos estamos refiriendo? A la interleuquina 4 y a la interleuquina 10. Eso es lo que podría resumirnos dentro de la función del metrotexato. Y acá para mencionarle la dosis, ¿no?, que he podido encontrar de la ciclosporina, es 15 miligramos por kilo y se le da de 4 a 12 horas y antes del trasplante, ¿no?, en caso de que se llegue a realizar un trasplante, y por 6 meses. Y hablar un poco del tocilizumab. La dosis es 1 miligramo por kilo y cada 12 horas, ¿no?, o 2 veces al día, por 6 meses. ¿Y qué hace? Es, bueno, cuando hay sinovitis, ¿no?, o cuando hay presencia de inflamación, y también actúa frente a la inflamación y alivia el dolor. ¿Cómo lo hace? He encontrado esta información, ¿no? Inhibe al receptor de las interleucinas 6. La interleucina 6 promueve la activación de las células T y la diferenciación de las células B en células plasmáticas. Y también tiene una relación con respecto al que disminuye la actividad del osteoclasto, ¿no?, que es la que erosiona al hueso, ¿no?, en la articulación. Y eso sería para mis preguntas, doctora. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién continúa? Ya, doctor. Voy a terminar después. Ya. Bueno, me tocó explicar muy similar a lo de Adriani, ¿no? Justificar el uso racional de medicamentos mediante su criterio farmacológico. Y bueno, encontré que se pueden administrar varios tipos de medicamentos, ¿no? Dentro de lo que es la primera línea, explicaron en la teoría que se administraban los antiinflamatorios no esteroideos. La mejoría era de 2 a 12 semanas, pero no influye en la progresión ni previene tampoco el daño articular. Y dentro de los medicamentos que acá se mencionaban está, por ejemplo, el naproxeno, el meloxicam y el celecoxib, ¿no? Más que nada son para calmar el dolor. Luego, de segunda instancia, se podría decir, estaban los glucocorticoides, que van a ser de diferentes tipos, por ejemplo, los esteroides sistémicos, como la prednisona, que se administra de 20 a 30 miligramos por kilogramo por día, pero en manifestaciones sistémicas graves. Luego también los minipulsos de metilprednisolona, que van a ser de 125 miligramos endovenoso o intramuscular, máximo de 2 a 3 días. Y también acá explicaban que, por ejemplo, el tratamiento de primera elección en una artritis idiopática juvenil oligoarticular iban a ser las inyecciones intraarticulares, ¿no?, como el hexacetónido de triamcinolona, que iba a ser de la primera línea. Iba a ser también mucho más efectivo.
Luego vamos a tener los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, donde vamos a encontrar al que ya es conocido, ¿no? El metotrexato, y que va a ser el fármaco de primera elección y mejora la calidad de vida. La dosis al inicio puede ser de 10 a 15 miligramos semanal y se puede incrementar a 5 miligramos de 2 a 4 semanas y llegar hasta un máximo de 20 a 30 miligramos por semana. Si no hay una respuesta al medicamento por vía oral, también se puede administrar por vía parenteral. Luego vamos a tener a la leflunomida. Si hay una respuesta inadecuada o una intolerancia a este metotrexato, ¿no? Donde las dosis, si el niño pesa menos de 20 kilogramos, las dosis es de 100 miligramos por día, con un mantenimiento de 10 miligramos. Si pesa entre 20 a 40 kilogramos, la dosis es de 100 miligramos por 2 días, con un mantenimiento de 10 miligramos. Y si pesa más de 40 kilogramos, la dosis es de 100 miligramos por 3 días, con el mantenimiento de 20 miligramos por día. Y el otro medicamento en este grupo estaba la sulfasalazina, ¿no? Donde la dosis es de 30 a 50 miligramos por kilogramo por día, con un máximo de 2 gramos al día. Y por último tenemos a los agentes biológicos que ya se ha mencionado, ¿no? El anti-TNF, el tocilizumab y la anakinra. Bueno, yo encontré esto de acá, ¿no? Para más o menos tener una idea. Como mencioné, ¿no? Lo primero que se administraba era un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo. La segunda era un corticoide que se podría hacer con inyecciones, ¿no? Intraarticulares. También los FAME y los biológicos. Sobre todo, ese escalón, el anterior, sobre todo se usa en las formas oligoarticulares, ¿ya? Donde hay menos cantidad de articulaciones inflamadas. Ahí van bien las infiltraciones con glucocorticoides, porque es más fácil infiltrar una sola articulación en que esa articulación mejore a infiltrar un montón de articulaciones. Cuando son varias articulaciones, sí tienen que ser necesariamente corticoides sistémicos. ¿Ya? Ya. Ese escalón se ha usado sobre todo para la forma oligoarticular. Ya. Gracias. Y recuerden que un diferencial de la forma oligoarticular, por ejemplo, son las artritis reactivas. Las artritis reactivas también se suelen presentar de forma oligoarticular, asimétrica, generalmente sobre todo en miembros inferiores. Entonces, inicialmente, cuando todavía no estamos seguros del diagnóstico, podemos empezar con antiinflamatorios y ir viendo cómo va el cuadro del paciente. Si estamos seguros que es algo sumamente de etiología inflamatoria, podemos colocar corticoides sistémicos, corticoides intraarticulares. Si pese a eso no pasa, pasamos ya a los DIMARS, que a la cabeza está el metrotexate, aunque en la forma oligoarticular también se usa la sulfasalazina. Y si con eso no mejora, ya el cuarto escalón sería el biológico. En la forma sistémica no ascendemos de esa forma, ¿no? En la forma sistémica glucocorticoides, DIMARS y si falla, biológico. Y la forma de glucocorticoides se tiene que dar en mini pulsos o hasta en pulsos a veces completos de 20 a 30 miligramos por kilo, como ustedes lo han presentado. Muy bien, continúe, por favor. Bueno, ya para finalizar, busque los criterios de interacción medicamentosa, de protección y toxicidad de órganos. Bueno, dentro de los que son los AINES, encontré que en niños pueden causar pseudoporfirias, cefaleas, desorientación, alteraciones renales y necrosis papilar. Los glucocorticoides sí van a tener muchos efectos adversos, por eso se tiene que tener mucho cuidado con su administración, que por ejemplo incrementan el riesgo de infecciones, hay retraso en el crecimiento, diabetes, alteración del estado de ánimo, complicaciones gastrointestinales y necrosis avascular. Y en el caso de los medicamentos antirreumáticos modificadores, en el metotrexato vamos a tener que puede haber intolerancia digestiva, hepatotoxicidad también muy importante, neutropenia, anemia megaloblástica e infecciones. Para la leflunomida puede haber toxicidad, diarrea y erupción cutánea. Y la sulfasalazina
náuseas, pérdida de peso, alteraciones gástricas, dolor abdominal, alteraciones del gusto, fiebre, mareo, cefalea, tos, prurito, artralgia, proteinuria, leucopenia y también mencionaron rash. Eso sería todo, doctora. Ok, muchas gracias. ¿Tienen alguna duda con este caso? Doctora, en el sistémico mencionó que ahí es primero, el primer escalón es los corticoides, ¿no? Son a la par. Realmente glucocorticoides y antiinflamatorios son medicamentos coadyuvantes. Son coadyuvantes al tratamiento, tanto en artritis reumatoide como en AIJ. El medicamento de elección siempre va a ser primero un DIMAR. Y ante la falla del DIMAR, hay dos partes, o tratamiento combinado, porque el DIMAR se puede dar como monoterapia o se puede dar de forma combinada. La monoterapia es el metrotexate solo, y la forma combinada viene a ser metrotexate y sulfasalacina, metrotexate, hidroxicloroquina y sulfasalacina, etc. O metrotexate, leflunomida, aunque realmente la leflunomida no lo usamos mucho en niños. Y si es que esto falla, ya pasamos al biológico. En el biológico, para las formas poliarticulares o para las formas oligo que luego se hacen poli, el biológico que está aceptado es un anti-TNF. Anti-TNF significa inhibidor del factor de necrosis tumoral. Y a la cabeza tenemos el etanercept. Pero en la sistémica no se pasa terapia combinada, sino si falla metrotexate, inmediatamente debería ir a tocilizumab porque está en riesgo la vida del paciente. Y los corticoides, que son medicamentos coadyuvantes, esos se deberían dar a manera de pulsos, ¿no? Porque no logran nada solo con una pastilla de prednisona, la dosis es muy baja. Tienen que dar megadosis para tratar de frenar la respuesta inflamatoria que está teniendo el paciente. En este caso, también hay que tener en cuenta que he estado infectado, porque hay un proceso de consolidación. Entonces, también antes de dar cualquier medicamento inmunomodulador o cualquier tratamiento con corticoides sistémicos y mucho más tratamientos biológicos que producen inmunosupresión, el paciente tiene que estar sin infección. Eso deben tenerlo en cuenta, porque como ya lo estamos repitiendo, las enfermedades que estamos viendo son autoinmunes, que quiere decir que el sistema inmune las produce. Entonces el tratamiento que nosotros damos es detener el sistema inmune, pero al detener el sistema inmune también hacemos al paciente sensible o susceptible a que cualquier infección se pueda presentar y desarrolle más bien una infección seria y al final se termine complicando no por la enfermedad, sino por el proceso infeccioso. Así que nosotros le llamamos a eso proceso de desfocalización. Deberíamos estar seguros de que no hay ningún proceso infeccioso. Y si es que lo hay, tratarlo primero y después ya pasar a la otra terapia, ¿no? Inmunosupresora. ¿Alguna otra pregunta de este caso? Bueno, si no hay preguntas, entonces he coordinado con su compañero que el día de mañana no tenemos sesión. Se va a hacer doble sesión el lunes y vamos a hacer doble sesión el martes para no tener el 31. Debemos terminar el jueves los casos clínicos y el día lunes deberíamos hacer los seminarios y también ya le pasé a su compañero toda la temática que vamos a hacer en sus seminarios para que por favor se la puedan distribuir y traten de ir avanzando y no quede para lo último. ¿Está bien? Sí, doctora. Listo. Voy a dejar de grabar. Y bueno,